Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Rocío Iglesias, que ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría y especialista en rehabilitación pulmonar y cardíaca. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Muy bien, Carola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un tema que es realmente muy apasionante por el hecho que escuchamos mucho durante pandemia, ¿no? Cuando Claro. los cuadros, sobre todo respiratorios, después que había que hacer rehabilitación y por ahí nos enteramos, ¿no? Que había esta rama Claro. dentro de la kinesiología. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? ¿Cómo se define? La rehabilitación pulmonar en realidad es un programa integral de abordaje a los pacientes, en lo cual el eje principal es el ejercicio físico, que es la rama que yo me dedico. Sí. Pero no solamente apuntamos a eso para mejorar la capacidad funcional de los pacientes, sino que también se compone de otras cosas, como por ejemplo la educación de los pacientes con respecto al uso de los aerosoles, técnicas para ahorrar energético en sus actividades de la vida diaria, asesoramiento con respecto a la oxigenoterapia. Tiene varias aristas, y cuando te digo un programa es porque en muchos lugares del mundo se hace en conjunto con nutrición, con obviamente el seguimiento médico, que es primordial y es quien deriva. Así es. Y psicología. Entonces, por eso sería un programa de abordaje integral y el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, principalmente. ¿Y en qué casos Sí. se llega a una rehabilitación pulmonar? Bien. ¿En qué situaciones? La rehabilitación pulmonar está principalmente indicada en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, eso es lo que se creía antes, como por ejemplo el asma, EPOC, todo el espectro de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, sea fibrosis pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, asociada a alguna enfermedad reumatológica o otro tipo de fibrosis. También bronquiectasias no fibroquísticas, pacientes con fibrosis quísticas, pero también, por ejemplo, pacientes que atraviesan un cuadro infeccioso, como por ejemplo la neumonía, Sí. o cursan con un COVID, como sucedió, que ahí se hizo más conocida nuestra especialidad, y después de ese cuadro que consideraríamos agudo, no pueden recuperar su capacidad funcional de antes. O sea, de repente van al mercado y le falta el aire, se agotan en actividades que antes no. Entonces, Claro. esos son un grupo de pacientes ideales para rehabilitación. ¿Y eso es qué? ¿Por qué el pulmón necesita desarrollarse? Porque, ¿cómo es? Sí. A partir de una enfermedad queda como lesionado y hay como que otra vez reeducarlo. ¿Qué es lo que se hace? No, la rehabilitación principalmente, o sea, nosotros decimos que el pulmón, el corazón y el músculo esquelético de piernas y brazos son un equipo, una triada para el movimiento. Esto yo le explico a los pacientes. Cuando hay una lesión, por ejemplo, crónica en el pulmón, como por ejemplo un EPOC, se destruyen los alvéolos, que es el lugar donde llega el oxígeno, se hace el intercambio para que pase a la sangre. Eso no se vuelve a reconstruir. Ahí queda una lesión crónica. La farmacología ayuda a que el pulmón tiene respuestas ante una injuria, ¿no? Se cierra, genera tos, genera moco. Ante cerrarse están los broncodilatadores que lo mantienen abierto. Pero ¿qué sucede? El paciente empieza a tener síntomas, como falta de aire, fatiga, cansancio, ¿sí? Ante la misma actividad que antes hacía, ahora me canso. Entonces la farmacología ayuda. Pero ¿qué pasa? A la medida que me empiezo a cansar, dejo de hacer la actividad, me empiezo a quedar más sedentario, el músculo se atrofia, ¿sí? O sea, no es que tengo una dificultad para respirar o pulmonar y no puedo hacer nada. No. Pero por ahí está ese concepto. Como tengo esta lesión, Eso no era me puedo mover. Ese era el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas antes de que apareciera la rehabilitación respiratoria. Tienes falta de aire, perfecto, oxígeno y no te muevas porque te da falta de aire. Claro. Hoy en día es lo contrario, o sea, el movimiento nunca se limita, se adapta. Pero como para responderte un poco a lo anterior, la rehabilitación respiratoria no trabaja sobre una lesión del pulmón, ahí no modificamos. Lo que nosotros hacemos es adaptar todo el resto del cuerpo, desde lo que nosotros llamamos lo periférico, desde el músculo esquelético, para que tenga más fuerza y se solicite menos la respiración. Porque si vos tenés que, por ejemplo, subir a la alacena, esto es algo que le da mucha falta de aire a los pacientes, o reciben la compra del súper o la van a hacer y tienen que subir a la alacena, yerba, arroz, son 1 kilo, capaz que son 10 cositas que suben, que bajan, o limpiar abajo de la alacena, agacharse, falta de aire, entonces no lo hago. Entonces
porque el músculo está débil. Entonces lo primero que empieza es aumentar la frecuencia respiratoria, el volumen de las respiraciones genera falta de aire. O sea, la corteza percibe, el cerebro demanda que necesito más aire, aumento la demanda ventilatoria, genero disnea, ¿sí? Pero estoy haciendo algo muy simple. Disnea, que es la falta de aire. Perdón, sí, falta de aire. Entonces... Lo dejan de hacer. Lo dejan de hacer, pero ¿qué sucede? Si este músculo estuviera entrenado, el pulmón ya tiene EPOC, ¿no? Tiene sus alvéolos rotos. Si el músculo esquelético estuviera entrenado, si el paciente supiera en qué momento inhalar, en qué momento exhalar del ejercicio, ocurre una sinergia muscular entre los músculos que están trabajando, o sea, se acoplan, trabajan en equipo, y un músculo fuerte tiene un metabolismo o una capacidad de generar energía más económica que un músculo débil. Es decir, que para lo mismo usa menos energía. Entonces, para generar energía necesito entrar oxígeno, que es el combustible. Entonces, uso menos oxígeno, menos frecuencia respiratoria, menos volumen. Entonces, la rehabilitación respiratoria trabaja a partir de este concepto. Claro. ¿Sí? Entiendo entonces que es una educación para nosotros como pacientes. Sí. Es una educación y es entrenar. Claro. Es constancia. Constancia, perseverancia y meses de venir, pero no como algo sufrido, sino que por eso en comienzo la evaluación es individual. Yo tengo que conocer la capacidad de la persona física, funcional, a través de diferentes evaluaciones, y de a poquito es como que vamos poniendo un ladrillito a una pared. Empezamos de a poco. Objetivos cortos y que se puedan ir cumpliendo, y que la persona va viendo sus avances. Sus avances mientras va aprendiendo, mientras en el medio de repente por ahí tiene una reagudización de su enfermedad. Claro. Y bueno, y cómo hacemos. Y una cosa importante es que no todos los pacientes con enfermedad respiratoria son o sea, para mí todos tienen que hacer ejercicio físico. Claro. O sea, no entiendo cómo una persona con una condición de salud crónica no hace actividad, o sea, no, ejercicio como reglado, cardio, respiratorio, oncológico, como de lo más común que se ve hoy en día, tiene que hacer actividad. Yo ahora me estoy formando para trabajar con pacientes oncológicos también. Mira. Pero los pacientes que tienen más indicación son los que no tienen tolerancia al ejercicio. Es decir, que si uno puede tener EPOC, un EPOC leve, ser una persona joven, pero va 3 veces por semana al gimnasio y sale a caminar y no siente limitación, o a veces en algún día especial o un día que se olvida hacer broncodilatador o ante un cambio climático o ante un estrés. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo. La intolerancia al ejercicio es una alerta. Mira. Es una alerta. Que uno diga, uy, che, mira, me parece que no puedo hacer. Sí, tengo palpitaciones. A veces, si no se deriva por el médico que sea, porque por ahí no lo evalúan, ¿no? Porque ellos ven al paciente sentado, yo no entiendo, pero para los pacientes, para las personas que estén del otro lado, la intolerancia al ejercicio es una alerta para el cuerpo. El ejercicio físico es una desestabilización metabólica controlada, porque altera el sistema cardiovascular, renal, respiratorio, musculoesquelético, controlada y medida en la condición que lo hacemos nosotros, pero que genera adaptaciones posteriores, que mejoran el nivel funcional. Una gripe, por ejemplo, es una desestabilización metabólica que no genera ninguna adaptación metabólica. De hecho, queda uno en estado peor del que estaba antes. Entonces, cuando uno no puede tolerar un ejercicio, tiene que pensar, o una actividad básica, tiene que pensar que, bueno, de repente mi capacidad funcional está baja para mi edad o para mi condición de salud. Yo me agarro una gripe y no puedo hacer nada. Claro, me liquida. Y eso está demostrado. Hace más de 10 años hizo un estudio muy grande, multicéntrico, con muchos pacientes con enfermedad respiratoria, que demostraba que los pacientes que peor condición física tenían, que menos caminaban en este caso, eran pacientes que obviamente tenían peor calidad de vida, pero que se morían más y que se exacerbaban más, ¿sí? Que tenían más hospitalizaciones en ese caso, lo cual empeora aún más la calidad de vida. Entonces, algo como tan simple como decir, bueno, ya está, hay gente que dice, bueno, yo tengo 60 años y tengo EPOC hace 15 años, y estoy con todo el tratamiento médico y bueno, entiendo que me pueda faltar el aire y que no pueda hacer tal y cual cosa. Bueno, no. La falta de aire es un síntoma, la disnea, que va a acompañar siempre a la enfermedad respiratoria, pero no hay que naturalizarlo, siempre eso se puede mejorar. Pero decimos esto, es un proceso, es constancia, ¿no? Requiere compromiso. Esa es la dificultad de mi trabajo, que yo no doy un fármaco como tomadere, tomalo, no. No, es claro. Pero es muy hermoso. A mí me encanta lo que hago, pero es venir, es darse cuenta de que pueden hacer muchas cosas. Claro. Y que el músculo es
el órgano más noble, porque mejora. Vos le das carga, le das carga, le das carga, el tipo se adapta. O sea, genera mitocondria, genera más vascularización. Por eso también impacta tanto en la rehabilitación cardiovascular. Eso te iba a preguntar, ¿qué similitudes hay con la rehabilitación Sí. cardíaca? Muy parecido en la metodología. En realidad la historia de la rehabilitación respiratoria surge posterior a la poliomielitis, mediados del siglo pasado, muy sí, fuerte. Claro, muy fuerte. Sí, sí. Somos otro siglo. Somos de 2 siglos. La poliomielitis genera el gran avance en la rehabilitación respiratoria y en la terapia respiratoria de respiradores. Pero a partir de ahí se toma un modelo como el de entrenamiento, el de entrenar a pacientes de élite. O sea, se mide la capacidad funcional de los pacientes en caminata. Sí. Y después en general los entreno caminando en cinta o en bicicleta, pero conozco su nivel máximo de tolerancia, hacemos pruebas de carga constante y planificamos métodos de entrenamiento, hay muchos métodos. Yo soy como una obse de estudiar eso y de tratar de adaptarlo para que no genere síntomas o que no genere malestar tan sintomático en los pacientes y que lo puedan soportar en un periodo de tiempo. Y después de eso entrenamos la fuerza. Una sesión se compone así. Es muy similar lo cardiovascular a lo respiratorio, solamente que yo a los pacientes que tienen enfermedad respiratoria les pido un apto cardiológico firmado por su cardiólogo y en general no me preocupo tanto por su frecuencia cardíaca, sino más bien por sus síntomas. Claro. En un paciente con enfermedad cardiovascular es al revés, porque un paciente puede estar asintomático y de repente hace un síncope y se me descompensa, entonces, porque están con mucha medicación que altera lo que puede llegar a ser un síntoma. Entonces yo en ellos me limito a través de una ergometría, que es una prueba que hacen los cardiólogos, determino un umbral máximo de trabajo y una frecuencia máxima en la cual aparecen síntomas en general. Entonces a partir de esa frecuencia cardíaca máxima me manejo siempre 10, 15 latidos por debajo y la llamo frecuencia cardíaca útil y esa para mí es mi máxima. Bien, ¿y en qué casos llegan para rehabilitación cardíaca? Cardíaca, lo que después más... de un infarto, sí, ¿cómo es? lo que más recibo es posterior a colocación de stent, sea posterior infarto o no, o antes. Sí. Después, ahora, por ejemplo, tengo una chica, o sea, infarto es lo más clásico, stent, pre o post infarto, Sí. Cambio de válvula, recambio de válvula aórtica, cirugía de tórax en general, por suerte recibo, me encantaría recibirlos antes, esto es un... Para prepararlos. Claro, porque los pacientes... Antes de la cirugía. Sí. Mira. Ha demostrado que los pacientes que llegan con un consumo de oxígeno mayor a un valor, que el consumo de oxígeno es como una medición de la capacidad máxima de ejercicio que vos podés hacer, es decir, de consumir como máquina metabólica de oxígeno. Y obviamente cuando vos tenés mala capacidad de ejercicio, tu consumo de oxígeno es bajo. Cuando vos tenés mejor capacidad de ejercicio aeróbico y de fuerza, tu consumo de oxígeno máximo es mayor. Y cuanto mayor consumo de oxígeno tengas previo a cirugía de tórax, ya sea por un tumor de pulmón, ya sea por una cirugía de tórax de corazón abierto, lo que sea, se llama corazón abierto, digamos, Sí. Tenés mucha mejor probabilidad de evolucionar bien posterior a la cirugía a nivel respiratorio, si tenés mejor consumo de oxígeno. O sea que es Pero muy es más importante. rápido también, ¿no? Claro, y además charlamos Claro. de dónde va a ser la incisión, qué puede pasar, cómo se tiene que manejar después respecto a la cicatriz, cómo toser y que no duela. Claro. Las posturas, ¿no? Si vas a toser o cómo te incorporás, Claro. ¿no? Para dormir, para que el oxígeno también, ¿no? Sí, si usas oxígeno, claro. O cómo podés levantarte de la cama si no podés hacer esto, si no podés... Cosas que parecen simples, pero que Porque después... uno las tenés incorporadas. Cuando no las podés hacer, ahí te das cuenta. Claro, y de repente ya tenés el tórax con 20 puntos, con Sí. una faja, entonces, y con miedo, con dolor. Bueno, acompañar, ya como si vos sabés las cosas desde antes, es diferente. Bueno, me voy a despertar y cuando me despierte voy a tener esto y no puedo hacer lo otro. Entonces, algunos servicios sí tienen buenos servicios de kinesio y demás que te asesoren, pero por ahí recibís una visita con suerte diaria y para no sentirte tan poco acompañado, eso también lo charlamos antes. Mira. O también otra cosa, otro motivo de consulta es, por ejemplo, hace poco recibí un paciente derivado por un neumonólogo que iba a hacerse una cirugía de tórax por un tumor de pulmón a Mar del Plata y el señor hacía gimnasio, hace Newcomb, el deporte. Sí, claro. Furor. El vóley adaptado, ¿no? Sí. Entonces, el neumonólogo tiene la duda de si el paciente estaba en condiciones o no, o cómo le iba a ir posterior.
Y le hice una prueba, que es una prueba que usamos frecuentemente, que se hace en un pasillo para medir la capacidad máxima de ejercicio, y a partir de los metros que te damos puedes estimar un consumo de oxígeno, y ese señor le dio muy bien la prueba, entonces no necesitó rehabilitación previa. Claro. Esa prueba, si no te da tan bien, o si te da un valor menor a 400, no importa, 50 metros, como se puede estimar que tu consumo de oxígeno es bajo, entonces se puede preparar para... Claro, es mejor prepararte 2 o 3 meses antes para llegar a la cirugía mejor. Entonces, la rehabilitación ya es cuando hay una condición, pero también puede ser antes alguna intervención para que vos puedas mejorar tu condición de salud. Mis compañeros, digamos, mi primer trabajo en rehabilitación pulmonar fue en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y ellas me comentan que hoy en día los médicos, cuando tienen dudas de un paciente, de su condición de salud, se los envían, ellas los evalúan y ahí deciden, bueno, ¿estás para rehabilitación? No, ¿estás para ir al gimnasio o seguir con lo que estás? Entonces, no solo la rehabilitación cuando ya la afección o la falta de aire es muy marcada, sino por ahí la posibilidad de acercarse antes, hablar o pedir un asesoramiento, para que todo es mejor si se previene. Bueno, claro, esa es un poco la idea. Y en esto es, para cada paciente es su rehabilitación. No hay tiempo, porque uno quisiera la primera sesión y decir, bueno, listo, ya está. Tampoco, ¿no? Es, bueno, ir amigándonos con eso, ¿no? Con los tiempos. Esto es un muro y ladrillito. Claro, ¿sí? Y cada sesión para cada paciente es distinto. Claro, todos tienen su rutina. Mis pacientes me hacen un chiste que yo tengo en mi carpeta. Yo intenté todos los medios, tratar de pasarme a lo digital con tablet. Yo soy de papel. Cada uno con su historia. Clínica, Después sí hago un informe cuando se van de alta o cada 6 meses en seguimiento, pero ellos tienen una rutina, tienen sus evaluaciones de test máximo, de test constante, de fuerza, y un día toca rutina 1, 2, y ellos siempre me cargan que me la van a quemar, así ya yo no me acuerdo, y le doy el tutú. Pero tenés memoria también. Rocío, ¿y en todas las edades se pueden hacer este tipo de rehabilitaciones? Sí. Desde los más chicos a las edades más altas. Sí, en más niños nosotros, en realidad no tengo derivación de más niños porque felizmente o por suerte los niños son mucho más lúdicos y se mueven todo el tiempo cuando están bien. Entonces por ahí sí en niños es más lo que es higiene bronquial, sacar mocos, sacar secreciones, ayudarlos en ese periodo, ayudar a los papás también con eso, y después todo a través del juego. Tratamos de que se muevan, se empiecen a mover, y los niños tienen otro tipo de metabolismo, como más anaeróbico, entonces ellos corren, frenan, donde se recuperan, salen de nuevo, y no tienen miedo a la falta de aire, están acostumbrados. Entonces vamos estimulando mucho desde lo lúdico. No es frecuente tener pacientes en rehabilitación respiratoria pediátrica, por lo menos acá. Por ahí sí en un hospital pediátrico que hagan cirugías, o que sea centro de derivación de pacientes fibróticos quísticos o con otra condición cardiovascular de referencia, pero no es frecuente y no es lo más habitual en tener. Pero sí en pacientes. Pero sí que se puede aplicar a todas las edades. A todas las edades. Rocío, gracias por ayudarnos con este tema que muchos decíamos, escuchábamos en pandemia y que poco conocíamos de qué se trataba, ¿no? Hacia qué apuntaba para lograr una mejor calidad de vida. Sí, ni hablar. ¿No? Antes, durante y después. Siempre, ¿no? hay que moverse. Lo importante que si alguien escucha y tiene condición, hay que moverse y no naturalizar la intolerancia al ejercicio. No ir a dar la vuelta al dique, no. Lo que cada uno considere que era habitual, no hay que quedarse sentado porque eso va a llevar a un círculo de peor calidad de vida y de muerte, digamos. La intolerancia al ejercicio físico es un síntoma. Claro. Un gran síntoma. A tratar. Gracias. No, de nada, Carola. Rocío Iglesias, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en rehabilitación pulmonar y cardíaca. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.